Bienvenidos amigos de Radio UACM a un programa más de charlas en cuarentena, este espacio dedicado a pues todos esos temas que nos conciernen a partir de esta pandemia. Les saludamos desde el confinamiento. Yo soy Eduardo Sánchez. Un saludo a todos ustedes en el momento en que nos estén escuchando en nuestro podcast. Pues lo pueden descargar, ya saben, en nuestra página de iVoox para todos ustedes. Pues el día de hoy, antes que nada, quiero darle la bienvenida a Antonio Díaz, integrante y responsable del área de video de la Coordinación de Comunicación. Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, exacto en el momento que ustedes nos estén sintonizando. También, y bueno, pues el día de hoy, en esta ocasión, pues tenemos a un invitado que ha sido, bueno, ha formado parte de las producciones de Radio UACM, que bueno, pues hemos tenido aquí en algunos programas y que bueno, pues ustedes los pueden escuchar pues en nuestros prácticamente archivos de esta programación. Él es el profesor Felipe Contreras Alcalá. Él es, pues tiene maestría y doctorado en ciencias de la computación. Es profesor de nuestra casa de estudios de la UACM y también pues es un gran compañero y amigo. Felipe, ¿cómo estás? Saludo a la distancia. Ya es un rato que no nos veíamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, o días, o noches. En el Claro. momento, claro, que nos estemos escuchando y nos estén viendo. Y bueno, pues el día de hoy un tema que no se había tocado también o mucho en nuestras charlas, en nuestro programa, que no deja de ser interesante, tecnologías para la educación, que sin duda, hoy más que nunca, con este contexto que vivimos, pues sin duda están más a la orden del día y estamos en mayor contacto. Si ya de por sí teníamos mucho contacto con estas tecnologías enfocadas hacia la educación, sin duda hoy están acompañándonos todo el tiempo. Así que dejo los micrófonos en la conducción de Antonio Díaz y pues adelante. Muchas gracias, Eduardo. Saludos a todas las personas que nos escuchan, todos los universitarios y aquellos que no sean universitarios que estén escuchando este programa de radio. Hoy vamos a hablar sobre, como dijo Eduardo, sobre las tecnologías para la educación. Estas tecnologías para la educación que por muchos años se han conocido como TICs, tecnologías de información y comunicación, en este caso aplicadas a la enseñanza. Y bueno, nos vamos directo al tema. Felipe, ¿podrías explicarnos qué son estas TICs o cuáles son, digamos, sus características? Sí, bueno, las tecnologías para la educación han existido eh, desde hace mucho tiempo. En particular, las tecnologías para las que le llaman actualmente TIC, tecnologías para la información y las comunicaciones, pues se refieren a eso, a las que puedes establecer mediante las redes de comunicación. Antes era pues, la radio o la televisión. Actualmente ya es prácticamente el 100% por Internet, ¿no? Esto implica cuestiones de video, de audio, pero más que nada ya son otras cuestiones que no son tan desde el aspecto técnico como implican las TICs, sino en lo que nos interesa en este momento, que es las tecnologías orientadas hacia la educación, que, que ya implican una estructura, una disposición de los contenidos, una metodología para la enseñanza en este caso, que pues antes no se tenía tan en cuenta, o cuando se tenía, por ejemplo, las telesecundarias, recuerdo que era un proyecto aquí en México, pues se hacían asumiendo que la, los receptores eran eso, receptores pasivos y no había una interacción. Ahora con el Internet, pues eso ha quedado un poco atrás porque es totalmente interactivo, ¿no? Entonces hay muchas tecnologías aprovechando esa interactividad, aprovechando
todas las características que tiene el Internet y sobre todo el Internet actual, ¿no? Que pues estaba sacando cuentas, antes era 56K lo máximo que tenía un módem, ¿no? Y ahorita pues ya en la casa me pusieron fibra óptica al mismo precio de la, de la conexión básica y 5 gigabits, o sea, 5.000 millones de bits, mientras que antes era 56.000 bits, nada más. Claro, entonces lo que hoy tenemos es una, digamos, un crecimiento exponencial, descomunal de estas tecnologías que hoy están resultando ser cruciales para la coyuntura en la que vivimos, ¿no? Porque pensar en la coyuntura de la pandemia y su brinco al uso de las tecnologías, de estas tecnologías computacionales, hace, no sé, 10 años, hubiera sido imposible, ¿no? Pensando en este ejemplo que pones, ¿no? De los parámetros de las conexiones a Internet, ¿no? Que en este caso es la herramienta crucial, ¿no? No es la más valiosa en términos del proceso de aprendizaje, porque lo más valioso es el contenido, pero si no tienes en este caso una buena conexión a Internet, pues el contenido no va a llegar, ¿no? Entonces, sí, sí, en este sentido, este brinco tecnológico hoy en día es crucial, ¿no? Sí, y es cada vez más común tener ese tipo de conexiones. Son 50 megabits, perdón, son 50 millones de bits. De todos modos, la diferencia es el orden de magnitud es de 1000 veces la velocidad. Eso te permite transmisión de video continua de una clase sin interrupciones, de una calidad aceptable de la imagen y aparte transferencia de información, de muchas cuestiones que implican todo eso. Eh, Aún así, pues antes la educación, aunque se tenía un poco de internet y no era tan alta la velocidad, yo recuerdo haber empezado en esto en modo texto, ¿no? O sea, la educación era con puro texto y si acaso era interactiva porque ya teníamos internet, pero era puro texto. Entonces, hablabas con las personas, pero tenía que ser todo visual en el textito y pues se hacían maravillas, ¿no? Se hacían campus virtuales ahí con puro texto, pero bueno, era eso, ¿no? Ahora con el video y la velocidad que tiene el internet, pues ya eso cambia, ¿no? Oye, Felipe, pero hay otro factor que sin duda no es menor y es importantísimo considerarlo dentro de este aspecto de las tecnologías, que ya no son como tal las tecnologías, sino lo que las tecnologías permiten. Y pongámoslo así, en el almacenamiento, ¿no? El almacenamiento que permite una posibilidad de acceder al conocimiento, sobre todo, pensando sobre todo en la cuestión de la educación, ¿no? Un espacio recurrente, sin duda, para muchos universitarios y aquellos que no, es, por ejemplo, Wikipedia. Y no solo Wikipedia, otros espacios de aprendizaje, ¿no? Eh, los mismos canales de YouTube o blogs especializados sobre temas donde los estudiantes, los mismos profesores pueden encontrar recursos para el aprendizaje, para la enseñanza. Esto también ha crecido y ha sido crucial, sin duda, para esta etapa de la pandemia, ¿no? ¿Qué ha implicado? ¿Qué hay detrás de todo este conocimiento? Porque además, proyectos como Wikipedia son interesantes de entender desde una perspectiva de la creación de estos contenidos, de estos espacios, la suma de intereses, y, digámoslo así, desinteresados, ¿no? De voluntarios que buscan y creen que el conocimiento libre es un espacio y una posibilidad de cambiar cosas, ¿no? Sí, la creación de estándares ha sido la quinta maravilla en todo esto y lo que nos ha apoyado, lo que ha servido mucho es que estos estándares se han dado abiertamente al público. El HTML, por ejemplo, no existiría casi nada de Internet si no hubiera estado
puesto a disposición de todo el mundo la descripción exacta de cómo funciona el HTML, ¿no? Incluso cuando almacenas una clase, pues en una clase puedes poner muchos tipos de contenidos, ¿no? La organización de esto estaría en una página, en un sistema LMS, un sistema de gestión del aprendizaje, de la enseñanza, eh, en donde se organizan los contenidos. Los contenidos mismos, que son los que ocupan el espacio, la mayor parte del espacio, pues que pueden ser videos, que pueden ser documentos en Word, en PDF, en TXT, ¿no? O hasta otra vez en HTML, en hipertextos. Estos materiales, pues antes no se podían ni siquiera soñar el ponerlos a disposición de todo mundo al instante por internet, ¿no? Antes pues era, si quieres un curso, pues aquí está el DVD y trata de reproducirlo bien y si tienes problemas, pues ahí está el manual o llámanos por teléfono, pero ahorita ya todo es en línea y al momento. Produces un video y media hora después ya lo estás presentando a tus estudiantes. Y al mismo tiempo estás recibiendo los comentarios y te están diciendo, pues, oiga, profe, si hubiera hablado de esta otra parte, y entonces ya sabes cómo mejorarlo para la próxima vez o qué cosas añadir en tu siguiente video, ¿no? Entonces, los canales de YouTube, ¿no? Por ejemplo, ya pues la universidad ya debe sistematizar esto de tener canales de, de, de videos de sus clases, como la mayoría de las universidades actualmente, en donde puedes tener, pues, quizás almacenadas algunas clases magistrales, porque de nuevo es el uso que se le da a la tecnología, ¿no? De eso depende mucho qué tanto se va a aprovechar. Entonces, pues una clase magistral, pues como siempre se puede ver como un video más de YouTube, ¿no? Ahora, si tu clase es más interactiva, si es más de, pues saber cómo le ven este aspecto los estudiantes, qué interacción tuvieron con los ejercicios que se dejaron antes de clase. Entonces, pues ya un video de YouTube, pues no es lo mismo que una clase, ¿no? Y Oye, todavía hay Felipe, profesores. ¿Sí? hablemos un poco de esto más a profundidad porque me llama la atención. Porque hay un aspecto que sin duda es crucial, ¿no? Estamos pensando que calculemos solo aproximadamente, antes de la pandemia, digamos, la enseñanza virtual representaba un 10, un 15% tal vez de los procesos de aprendizaje en el mundo, ¿no? Ya existía y en realidad, si no hubiera existido eso, tal vez el proceso actual de la pandemia no hubiera sido tan fácil de transitar. Pero este tránsito de pasar de tener una experiencia virtual en algunos espacios universitarios y no universitarios, la educación básica sucedía en ciertos momentos dentro de la virtualidad, pero cada vez yo creo que menos que la vida universitaria. Pero bueno, en cualquier sentido, tener que pasar a un 100% de golpe a partir de la pandemia, del uso de esta tecnología virtual, de esta digitalización de la enseñanza, lleva estas implicaciones que estás diciendo, ¿no? Una sobreexplotación de una posibilidad, una sobredimensión, se sobredimensiona este escenario donde los estudiantes tienen la posibilidad o el escenario muy real de empezar a enfrentarse a los contenidos libremente, ¿no? En Internet, ¿no? En YouTube, en Wikipedia, en blogs, en cualquier página que salga sobre el tema que se esté buscando. Y esto habla de una automatización o una posible, digamos,
autogeneración de conocimiento, pero hay riesgos, hay complicaciones más bien, planteémoslo así, ¿no? En esta exposición masiva a tanto conocimiento, ¿no? Sí, Arthur C. Clarke decía, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? Pero el asumir que ya esto es magia, pues ya es otra cosa, ¿no? La tecnología por sí sola no va a darte de alta estudiantes, no va a, a transmitir lo que está aquí en la cabeza hacia la cabeza del otro, aunque se está trabajando en ello, con esto de Neuralink, pero no es, uno de los riesgos es asumir cuestiones de más, ¿no? En la tecnología. Y no puedes hacer otra cosa si no conoces las tecnologías. O sea, es inevitable que mucha gente le tenga miedo a las tecnologías por simplemente no saberlas usar, ¿no? Eh, y es algo muy natural en el ser humano, es algo desconocido. Entonces, uno de los riesgos que yo veo es ¿no? El asumir cosas de más, que la tecnología hace cosas extra que en realidad no hace. Y, y también cuando, cuando, cuando estás trabajando con tecnologías, no puedes pensar eh, que va a ser igual que como trabajas normalmente, ¿no? En un salón de clase. Hay, hay otras cuestiones, hay otros elementos. La interacción, aunque haya ahorita lo que tenemos en este momento, que es una videoconferencia, eh, aún así hay pequeños quizás gestos que hacemos que no se notarían más que en vivo, ¿no? Todavía la calidad de la imagen, del medio, no alcanza a reflejar estos detallitos. Eh, y aparte, pues las deficiencias, ¿no? De estos medios, que por ejemplo, pues el estudiante puede no tener igual velocidad de internet que el profesor y entonces pues prefiere tapar su cámara o hacer un lado esa horrible imagen que ve del profesor porque está toda pixeleada y no porque esté feo, sino porque está pues cuesta trabajo, ¿no? Acostumbrarse a esto. A final de cuentas, si el estudiante tiene esta cuestión de esa, eh, digamos, desarrollado Inquietud. bien el autoaprendizaje, este, pues lo puede hacer con un libro, lo puede hacer con muchos elementos, ¿no? Eh, si el autoaprendizaje se ha si la persona ha emprendido ese camino de tratar de aprender a pesar de sus profesores, pues va a aprender más cosas. Pero bueno, hay una diferencia ahí, ¿no? O sea, enfrentarte a un cúmulo descomunal, imprecedente de conocimiento libremente, eh, tal vez puede encontrarse como en un símil de ir a una biblioteca sin saber exactamente qué buscar, ¿no? O sea, y ahí es donde cobra un valor significativo el acompañamiento de los profesores, el direccionamiento de las rutas curriculares, de una planeación estratégica de la enseñanza, donde obviamente lo que tienes que hacer con los estudiantes es ir llevándolos, podría decirse, de la mano, ¿no? De cuáles son los contenidos que deben de aprender, ¿no? Porque uno de los riesgos, supongo yo, de este camino posible del autoaprendizaje que permite el Internet y los contenidos que están en él, eh, es perderte, ¿no? En este mundo, en este océano de contenidos, ¿no? Porque o sea, las dimensiones no son menores, son miles de millones de terabytes de información, ¿no? ¿Qué encontrar ahí? ¿Qué buscar ahí? Y cómo aprender algo significativo que te deje una enseñanza o una formación valiosa, tiene un reto descomunal, ¿no? Sí, también creo que hay una entrevista con Asimov donde habla
de que pues con más información pues vamos a estar pues, en el cielo del aprendizaje, ¿no? O sea, vamos a poder aprender lo que sea. Y pues no necesariamente es cierto. Entonces, la educación intenta primero masificar eh, hasta cierto punto estos contenidos, pero asume también pues que pues hay un programa y tiene que cubrirse y los estudiantes pues todos aprenden igual a la misma velocidad y muchas de esas suposiciones no son ciertas, ya sea con tecnologías o sin tecnologías, ¿no? Al tener mucha información disponible, pues si la sabes aprovechar, pues estás en buen camino, pero también te puedes perder. Ahora, cuando hablamos de autoaprendizaje, eh, mi regla de oro es vete por las cosas que vas encontrando interesantes a tu, a lo que actualmente te gusta, a tu conocimiento actual. O sea, interesantes en qué sentido, pues que ahorita queremos hablar de la educación, pero pues me interesa los videojuegos. Ah, pues ¿cómo lo relaciono? Pues a lo mejor una educación que involucre pues la enseñanza de videojuegos o que involucre técnicas que se utiliza en los videojuegos, como a lo mejor premios, como a lo mejor abrirte a nuevos escenarios dentro del mismo programa. Entonces vas buscando qué elementos te van siendo interesantes y vas siguiendo un camino que a lo mejor te pierdes porque dejas de lado una cosa muy importante que es eh, reproducir ese conocimiento. ¿Sí? Primero, la, la cuestión de escribir lo que vas encontrando y la cuestión eh, pues voy a decir esa palabra, meditar, o sobre lo que viste, ¿no? Y también tú procesarlo y dar tus propias conclusiones sobre lo que vas encontrando. No es nada más leer y no es nada más buscar información, que es lo que todo mundo hace. Entonces, digamos que lo interesante y lo valioso aquí de estas tecnologías para la educación es que al final deben de ser entendidas como una herramienta del proceso de aprendizaje, de enseñanza, donde lo que suceda entre el usuario y la computadora y los contenidos que se muestran en ella, deben de ir hacia un proceso de reflexión, de diálogo, de construcción de conocimiento para un objetivo, para un fin, para una búsqueda, ¿no? No es solamente aprender por aprender. Y eso, sin duda, pues, la sistematización que el proceso de la enseñanza permite, pues tiene que estar vinculados hacia un profesor o hacia esta figura del, del guía, por así llamarlo, ¿no? Ya en estos casos, que te permita reconocer y entender qué es lo que tienes que buscar y cómo lo tienes que buscar y qué tienes que aprender de eso que estás buscando, ¿no? Porque si no, al final solamente acumulas conocimiento, ¿no? Que no es que esté mal, pero tiene una falencia ahí, una carencia del para qué o por qué, ¿no? Sí, el papel del acompañante es muy importante y te lo planteo con esta anécdota muy brevemente, lo que me pasa a mí, ¿no? Que pues yo sé programar, yo aprendí computación, pero a nivel maestría, no licenciatura. Entonces, mi licenciatura es en matemáticas. Entonces, no me sé las técnicas más básicas de programación que todo mundo sabe, porque yo no seguí el camino de todo mundo. Yo aprendí a programar por mi cuenta y me metí a una maestría en computación, me hicieron llevar cursos de programación, aunque yo ya sabía, pero no supe nunca me enteré de algunas técnicas muy básicas de esa programación que me hubiera dado un acompañante como un profesor que me hubiera planteado las cuestiones básicas que el conocimiento humano ha desarrollado para estas herramientas, para
en este caso, aprender a programar. Entonces, yo aprendí a programar por mi cuenta y no es que esté mal, pero pues si estoy hablando con alguien que tomó la ruta tradicional, pues a lo mejor entramos en algunos problemas, ¿no? De cuestión, pero porque yo lo veo de otra forma, ¿no? Yo nunca aprendí a programar en una licenciatura. Entonces, el papel del acompañante es importante, quizás más importante el haber desarrollado esa idea del autoaprendizaje, pero si además del autoaprendizaje tienes la posibilidad de tener ese acompañante, que pueden ser hasta tus propios compañeros, ¿no? De clase, pues te da un diálogo, ¿no? Y el diálogo, como todo el mundo sabe, la dialéctica, pues es muy bueno para mejorar el conocimiento y avanzar más rápido en algunos temas. A veces contrastando lo que uno encontró con lo que pues el conocimiento humano sabe o lo que tus compañeros o tus profesores te pueden decir, pues te ayuda a entender a más profundidad los detalles. No, no solo cantidad, sino calidad, ¿no? De esos contenidos. Claro. Oye, Felipe, ya para ir cerrando la charla, quisiera preguntarte algo que está ahí en el aire, que es algo que es muy escuchado recientemente, que tiene que ver con una crisis en todos los niveles, desde la educación básica hasta la educación superior, que es este temor, no sé si llamarle miedo tal vez, de muchos profesores a estas tecnologías, a enfrentarse a ellas, a conocerlas, a utilizarlas. Podría decirse hasta resistencia, ¿no? Por algunos. ¿Por qué viene? En qué crees que esté esto motivado? En mi punto de vista es un proceso. No es algo que se da por decreto. Tienes que a lo mejor hasta sufrirle para entender que no basta un Facebook, no basta un WhatsApp para poder impartir una clase. Eh, no basta un servidor donde poner tu información, porque la información luego no está organizada de una manera que tú quieres estructurarla para que tus estudiantes, según tu conocimiento de la materia, la comprendan mejor. Entonces, es todo un proceso que se va dando con el tiempo. Lo que sabía hace 10 años sobre la materia, actualmente lo sigo utilizando. Yo soy un proponente de que todo sirve, todo se usa. Claro, si te metes a cosas muy específicas, pues a lo mejor hay algunos problemas, pero en general el miedo es a lo desconocido otra vez, a la, y esto no se da, no es una cuestión de edad, es una cuestión de actitud de las personas ante estos retos. Esa actitud de las personas que se puede dar en gente eh, grande o gente más joven, eh, se tiene ante estas tecnologías y depende de su historia de vida también, qué procesos vivieron. Puede haber un taller, puede haber un curso, puede haber una forma de llevarlos hacia que se conozca mejor esas tecnologías, pero al final de cuentas es actitud, ¿no? Es actitud de las personas y ante lo que se pueda aprender en el camino. Eh, el proceso se va dando conforme vas necesitándolo, conforme vas encontrándole necesidad a organizar tu información y no solo ponerla por ahí, ¿no? Cuando tú das una clase por videoconferencia y luego esperas que tus estudiantes encuentren la información en el servidor donde lo pusiste, que lo pone ordenado cronológicamente en el mejor de los casos, no necesariamente se va a dar así, ¿no? El estudiante puede perderse aunque lo tenga enfrente el archivo. Y no es
porque por una falta neurológica, sino porque hay otras cuestiones que son importantes al momento de llamar la atención ante un aspecto de tu curso. Y eso lo sabe la gente de las tecnologías desde hace mucho. Lo usan para los menús, dónde pones una cosa que es importante, en qué parte del menú, pues a lo mejor lo tienes que poner en una parte que sea muy, muy accesible, ¿no? O a lo mejor hasta lo tienes que repetir. Entonces, ese temor es debido a que el proceso no se ha alcanzado, no se ha concluido o se esté desarrollando todavía, ¿no? Y pues hay gente que nunca aprende a montar bicicleta, ¿no? Entonces, podrías nada más hacerlo a un lado, ¿no? Claro, pero entonces digamos que es un miedo al cambio tecnológico, pero que bueno, al final, si lo planteamos así, podríamos plantearlo como este miedo histórico que sucede generación tras generación cuando hay cambios significativos en el desarrollo de la humanidad. O sea, el miedo, por ejemplo, cuando procesos históricos, ¿no? Cuando surge la imprenta, hay una resistencia a que el conocimiento se divulgue, ¿no? Hay un miedo a que cierta información empiece a compartirse, porque obviamente en esa época aquellos que se reservaban el privilegio de saber escribir, de saber leer, pues eran los que tenían poder acumulado, ¿no? Y obviamente ahí hubo una resistencia, hubo un miedo a ese cambio de quienes estaban en el poder, ¿no? Y en ese poder del conocimiento, y obviamente con la imprenta se liberó. Obviamente aquí no estamos hablando de un miedo similar a eso, pero hay un miedo al final al cambio, ¿no? De quienes tienen una forma de pensar, en este caso el aprendizaje. Pero si sabes que te sirve, lo vas a utilizar. A final de cuentas, ese miedo que mencionas al cambio es el inicial, pero una vez pasando ese pequeño bache, el siguiente miedo es tu resistencia a conocer a profundidad las cosas, ¿sí? Cuando tú te metes a usar no sé, un editor de texto, tú asumes que pues nada más te vas a sentar y vas a teclear. Y cuando en realidad puedes hacer mucho más fácil tu trabajo si sabes pues cómo poner títulos y cómo poner secciones, en vez de estarle poniendo eh, cambiando el tamaño de letra cada vez que necesites poner un título. Nada más le dices, esto es un título y todos tus títulos son de la misma característica. Y eso te ahorra tiempo en ese momento. Sí es un desconocimiento, pero también desconocimiento bueno, miedo a meterse a profundidad de las cosas. Y hasta eso también se puede superar, como repito, dependiendo de la actitud, ¿no? De cada quien ante esas cosas. Entonces, es una actitud que hay que tener ante los cambios, ante las herramientas y que se tuvo pues desde que ha habido tecnología, ¿no? Se tuvo con la radio, se tuvo con los libros, se tuvo con la televisión, se tiene con el internet y pues con las herramientas que ahorita se pueden usar en el internet. Pero es algo natural, ¿no? Es algo natural. O sea, la tecnología como tal genera resistencias generacionales, por así decirlo, ¿no? La gente que aprendió en ciertas tecnologías y desarrolló habilidades y procesos en esas tecnologías, cuando se enfrenta a las nuevas, siente un cierto como conflicto de enfrentarse otra vez a un proceso
de desaprender, decía un profesor en otra entrevista, desaprender lo que ya se tenía, de lo que ya eran capaces y volver a aprender algo desde cero. Tal vez en parte puede ser eso, ¿no? Pues, mira, nuevo. te pones a aprender el funcionamiento del StarTAC de 1988, todos sus detalles, y que se abría y que tenía una pantalla de 5 líneas de texto. Te metes a profundidad a aprender ese teléfono, pues es natural que viendo la versión del siguiente año que ya cambió, y viendo las versiones de los teléfonos actuales, pues lo sientas como una pérdida de tiempo, ¿no? Pero entonces puedes pensar que eso que vas a aprender, pues el próximo semestre o el próximo año, que ya van a ser las clases normales, pues vas a tener que desaprenderlo, ¿no? Y pues eso solo pasa cuando te metes a cosas muy específicas, ¿no? Cuando te metes a ver realmente lo que está detrás del concepto de celular, en este caso, concepto de las transmisiones, lo que te interese de ese aparato. Claro, si te interesa específicamente reparar esos aparatos, pues sí necesitas las cosas específicas de ese aparato, pero si quieres adquirir un conocimiento más global, más general sobre un tema, pues no te metes nada más a una, no te haces especialista, ¿no? Hasta que lo necesites, ¿sí? Entonces, el temor es infundado en el sentido de que la gente piensa que porque te metes a aprender algo específico, después va a ser una pérdida de tiempo, porque ahora tienes que aprender otra cosa nueva, ¿no? A ver con qué van a salir este año. Mientras que, por ejemplo, las tecnologías educativas, pues ya tienen muchos años, ¿no? Esto surge en el ejército de Estados Unidos para enseñar a sus soldados, es cierto, pero ya a partir de eso ha surgido mucho, se han metido propuestas pedagógicas, se ha incorporado todo esto en los modernos sistemas de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, y actualmente ya no es una cuestión de a ver cómo funciona el tal sistema, y a ver cómo funciona el del próximo año, sino que estos sistemas ya son de años, ¿no? El Moodle, por ejemplo, tiene más de 10 años funcionando y mejorándose, y por supuesto surgen otros programas mejores, pero es un proceso acumulativo, y lo que te sirvió en ese entonces te va a servir para lo nuevo, para las cosas nuevas. No es, al menos si ese es el temor, es infundado en ese sentido, ¿no? Bueno, Felipe, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos quedamos con esto, con este mensaje tan importante, ¿no? Que sin duda creo que va para todas las generaciones, porque también creo a veces los estudiantes tienen cierto temor a lo nuevo en términos de lo que está sucediendo. Y bueno, al final la tecnología está ahí, ¿no? Tenerle miedo parece ser que es la decisión más errónea, ¿no? Más bien hay que tratar de aceptarla y de recuperar lo más valioso que hay en este proceso que estamos viviendo. Y bueno, te agradezco mucho, Felipe, por esta charla. Quedan ahí algunos temas pendientes que sin duda tal vez podríamos recuperar en otro momento, como podrían ser las dimensiones que están detrás de todo esto, ¿no? Los servidores, las conexiones, las cantidades de fibra óptica que existen alrededor del mundo para que esto que estamos viviendo hoy en día puedan suceder, ¿no? Esas cuestiones también no son menores de conocer, de explicar y de hacer como del conocimiento de la gente de alguna manera simple, porque entender qué es lo que está detrás de lo que estamos viviendo podría dimensionar la importancia de esta época, ¿no? Pero bueno, Felipe, muchísimas gracias. Lalo, estamos ya. Sí, sin duda, sí, Antonio, Felipe, creo que
en esta charla, una de las palabras claves o con la que yo me quedo y tal vez nos escuchas también, es el reaprendizaje. Estar reaprendiendo todo el tiempo con las tecnologías y bajo este contexto de la pandemia hemos estado precisamente todos en esa situación, ¿no? Si bien ha sido, como Felipe lo comentaba, desde décadas pasadas, desde el siglo pasado, estar en contacto con estas tecnologías y luego para la educación, hoy ha sido en poco tiempo, en meses, estar en un constante, prácticamente, pues contacto con nuevas formas de la tecnología, nuevas formas y dinámicas, incluso para poder, en el caso de la educación, darle una salida lo más eficiente posible. Felipe, muchas gracias por aceptar la invitación a la entrevista. Ojalá nos podamos ver en otra temporada del Lenguaje de la Ciencia, porque bueno, pues ese es el programa que se sigue descargando ahí en iVoox y bueno, pues ojalá estaremos pronto, ya sea incluso por este medio. Antonio, muchas gracias por esta participación. Al contrario, Lalo, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Así Felipe. que muchas gracias, Felipe. Y llegamos hacia la parte final de este programa de charlas en cuarentena. Yo soy Eduardo Sánchez. Quédense en la programación y en la señal de Radio UACM. Suena a tu ciudad.